al capítulo 7 de esta serie Un vistazo al futuro, serie profética. En las últimas 2 semanas hemos visto el escenario político de los últimos tiempos y luego el escenario religioso de los últimos tiempos. Y también hemos visto cómo se van ensamblando las piezas de ese gran rompecabezas que terminará armándose por completo y aparecerá la imagen total de los tiempos finales según el reloj de Dios. Hoy veremos 3 eventos muy importantes anunciados en la palabra del Señor y que son el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. 3 eventos que todo creyente que ama de veras al Señor espera con mucho anhelo. Pues hoy dejaremos que la palabra de Dios nos hable acerca de estos eventos. Por eso vamos a leer bastante de ella, de esa palabra de Dios. Y yo solamente haré algunos comentarios para aclarar algunos puntos y para enfatizar las verdades más importantes en la revelación que Dios nos ha dejado. Entonces, nuestro primer tema es la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Hay 4 pasajes en las Escrituras que contienen la promesa de la venida del Señor por los suyos y que este evento se ha dado en llamar el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y cada uno de estos 4 pasajes enfatiza un aspecto diferente del evento más esperado por la iglesia. En el primer pasaje, el Señor nos dice cómo debemos esperar el día en que vendrá por los suyos. Está en Mateo capítulo 24, versículos 38 al 42, que dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí el Señor dice claramente que no habrá aviso previo al día en que vendrá por los suyos. Más bien, será una gran sorpresa para el mundo la desaparición intempestiva de millones de creyentes porque ellos no han querido creer en la palabra del Señor, así como no quisieron creer tampoco en el tiempo de Noé. La misma dolorosa sorpresa será la desaparición del esposo creyente o la esposa creyente, del hermano, la hermana, el amigo, la amiga o el vecino o vecina creyentes. Por eso, siendo este evento un evento sorpresivo, sin previo aviso, el Señor exhorta y dice: velad. Y la palabra velad significa vigilad, estar preparado, estar esperando. Ese es el sentido, estar esperando continuamente el día en que Cristo venga por los suyos. No hay que adormecerse, no hay que permitir que este mundo nos distraiga y nos absorba de tal manera que olvidemos y dejemos de esperar ese arrebatamiento, ese rapto de la iglesia. En este sentido, el arrebatamiento es diferente a la segunda venida, evento que será después de los 7 años de tribulación y que sí será precedido por muchas señales muy visibles en todo el mundo. El segundo pasaje tiene que ver con cómo será y para qué será este arrebatamiento, este rapto. Juan 14, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Jesús está hablando y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice: os tomaré a mí mismo. Ahora, la frase es muy interesante porque quiere decir que no tendremos que hacer nada nosotros.
Él con su poder nos llevará a nosotros. Pero lo interesante que dice es, os tomaré a mí mismo. No dice, os tomaré para llevarlos al cielo. Dice, os tomaré a mí mismo. Está expresando su sentir, su amor, su propia expectativa de la reunión con los suyos. Y por eso os tomaré a mí mismo. Es decir, para unirnos con Él, ¿verdad? Y luego dice, para que donde yo estoy. Ahora, ¿dónde estaba Jesús cuando dijo esto? Estaba con los discípulos, por supuesto, pero también estaba en el cielo, porque Jesús era Dios y es Dios. Por lo tanto, Él, al encarnarse en la persona de Jesús como un ser humano, no dejó de ser Dios estando en la gloria con el Padre. Y Él dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, este es el propósito central y final del plan de salvación, del plan de redención y de la obra de Cristo, su muerte en la cruz. Nunca olvidemos eso. No se trata pues de darnos una gran vida a nosotros, sino reunirnos al final con Cristo. El tercer pasaje nos dice, ¿qué hará el Señor con nosotros para poder salir de este mundo físico, este universo físico en que estamos, y vayamos al ámbito espiritual de Dios y de los ángeles? En 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es evidente que a pesar del nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo, por haber creído en Cristo, y a pesar de todo lo que podamos haber avanzado, crecido en fe y en santidad a lo largo del tiempo, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Todavía el principio de pecado está en nosotros. Y nuestros cuerpos, hechos para este universo, este mundo físico, no es apto para ir al mundo espiritual de Dios. Por eso el Pablo dice que es necesario que sucedan dos cosas. Primero, que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, que el principio de pecado sea erradicado de nuestro ser. Que esta naturaleza pecaminosa sea transformada, cambiada a una naturaleza santa, sin pecado en absoluto. Y luego dice que esto mortal se vista de inmortalidad. Que es nuestros cuerpos, sujetos a la enfermedad, al cansancio, al envejecimiento y a la muerte, sean liberados del principio de muerte, la ley del espíritu de muerte, como dice el apóstol Pablo, y seamos transformados de tal manera que nuestros cuerpos sean ahora sí adaptados para vivir en ese mundo espiritual. Entonces sí estaremos listos para el gran viaje a la otra dimensión y cumplir con el destino para el cual Dios nos creó y Cristo nos salvó. Este es el destino final. No es el mundo tal como está, ni nosotros tal como estamos ahora. Es ese estado final, libre de corrupción y libre de muerte, de mortalidad. Ese es nuestro destino. Y el cuarto pasaje explica el orden en el arrebatamiento y dónde será el encuentro. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo también dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo es que el encuentro será en las nubes, en el aire. De manera que el Señor no pisará tierra en esta ocasión, a diferencia de su segunda venida, que sí vendrá a la tierra como lo describe Zacarías, el capítulo 14, que será bueno que lo leamos. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, hablando de su segunda venida, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande.
Vemos que Cristo descenderá en el Monte de los Olivos. Y cuando Él descienda allí se producirá una conmoción geológica tremenda y el monte se va a partir en dos, dice. Ahora, esto va a suceder al terminar los 7 años de tribulación. Pareciera esto algo de película, ¿verdad? De ciencia ficción o alguna película futurista. Sin embargo, el Servicio Geológico de Israel ha confirmado que la falla llamada Falla del Mar Muerto pasa justo por Jerusalén y por el Monte de los Olivos, y justo va de norte a sur. Quiere decir entonces que esta falla, al activarse, como se ha activado en el pasado y ha habido terremotos muy grandes, muy fuertes en Palestina y en Jerusalén, entonces, al partirse, efectivamente el monte se va a separar del oriente y occidente, porque esta falla viene de norte a sur. Como la ciencia hoy día, la geología, está confirmando la posibilidad, la factibilidad de algo que ha sido dicho ya hace miles de años. Pero hay un aspecto más del arrebatamiento que es necesario tocar, y es el tiempo. ¿Cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia? Y es importante tocarlo porque hay 3 posiciones al respecto. Una dice que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Otra dice que será al medio de la tribulación. Y la tercera dice que será después de la tribulación. Una de las razones fundamentales por las cuales nosotros, como Iglesia Bíblica Emanuel, creemos que el arrebatamiento será antes de la tribulación es por la gran diferencia de naturaleza entre lo que es la tribulación y lo que es la iglesia. Vamos a ver esto en 3 cuadros que van a ver ustedes en su pantalla, de estas diferencias. La primera diferencia: la tribulación está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17, dice: escondednos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, la tribulación es obra de la ira de Dios, el rechazo de Dios al pecado del ser humano, a la soberbia del ser humano. ¿Pero qué dice en cuanto a la iglesia? Primera Tesalonicenses capítulo 5. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor nos salva de la ira, no nos ha puesto para ira, dice, por la muerte de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Ya nosotros no somos pasivos, objetos de la ira de Dios. Entonces, primera gran diferencia: la tribulación es obra de la ira de Dios, la iglesia es salva de la ira. La segunda, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Es decir, la tribulación es juicio de parte de Dios sobre la humanidad. Pero ¿qué dice acerca de la iglesia? Romanos 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, o justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, ya por la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte en la cruz, nosotros hemos, al creer en Él y unirnos con Él por la fe, ya hemos sido justificados, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Ya somos justos delante de Dios. Entonces, la tribulación es juicio de Dios, pero los creyentes, nosotros y la iglesia, nosotros ya somos justos delante de Dios. Por lo tanto, ya no hay juicio para nosotros, porque el juicio es para los injustos. El juicio es para los pecadores. Nosotros ya, nuestros pecados han sido pagados por Jesús, ya somos justos, ya no hay juicio para nosotros. Y la tercera diferencia, Apocalipsis capítulo 3, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Está hablando de la iglesia de Filadelfia. Entonces le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, somos guardados de la prueba, somos cuidados, somos librados de la prueba que vendrá sobre el mundo. Y aquí debo aclarar que la palabra prueba, a veces se usa la palabra prueba
en el sentido de examen, ¿verdad? Pasé la prueba, no pasé la prueba, pero aquí la palabra prueba es sufrimiento, como cuando Pablo habla de las pruebas que pasó por causa de los judíos o por todo lo que él sufrió por causa del ministerio. Es sufrimiento. Entonces, aquí el Señor nos guarda del sufrimiento de la prueba. Pero, ¿qué dice de la tribulación? La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar, sí, para hacerlos sufrir, ¿verdad? Ese es el sentido en que está dicho. Entonces, la prueba es para el mundo. La tribulación es prueba para el mundo. Pero nosotros somos guardados de la prueba por el Señor. De tal manera que, resumiendo, la tribulación es obra de la ira de Dios. Nosotros somos salvos de la ira. La tribulación es juicio de parte de Dios. Nosotros somos justos y por tanto librados del juicio. La tribulación es prueba para el mundo. Nosotros somos guardados de la prueba. La conclusión lógica e inevitable es que por la naturaleza de la tribulación, ira, juicio, prueba, tribulación, ¿verdad? De esta semana 70 de la profecía de Daniel, Dios no dejará que su iglesia pase por ella, por esta tribulación. Esto, repito, es la consecuencia, conclusión lógica e inevitable. Por eso nosotros creemos que la iglesia, que los creyentes, no pasaremos por la tribulación. De tal manera, hermanos, que no tengamos temor, estas descripciones apocalípticas, el fin del mundo, todo lo que veremos después en la semana de tribulación, los terribles juicios que van a caer sobre la tierra, en fin, no tenemos nada que temer de ello, gracias a Dios y gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que Él hizo todo lo necesario para que nosotros no tuviéramos que pasar por ello. El segundo tema entonces que debemos tratar hoy día es el tribunal de Cristo. Tenemos dos referencias al tribunal de Cristo en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 14, versículo 10, cuando Pablo dice: «Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo». Y en 2 Corintios 5, 10, cuando dice: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Ahora, ¿a quiénes está hablando Pablo? Está hablando a creyentes. Estas cartas son dirigidas por Pablo a creyentes, a la iglesia en Roma y a la iglesia en Corinto. Y dice que todos nosotros, creyentes, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, hablando a creyentes, no puede tratarse de juicio de condenación, porque todos nosotros ya somos salvos por la fe, porque la salvación es por fe y no por obras, y Cristo asegura nuestra salvación en la medida en que le seamos fieles. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Pablo dice: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Ya no hay condenación para nosotros. Por lo tanto, el juicio en el tribunal de Cristo será no para condenación, sino para recompensa, como vemos también en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, que nos habla de cómo seremos juzgados. Y en este texto, Pablo dice: «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará». Ese día será el día que estaremos en el tribunal de Cristo. «Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo está diciendo muy, muy claramente que en aquel día, dice, cuando sea revelada la obra nuestra que hemos construido sobre el fundamento que es Jesucristo, o sea, está hablando de creyentes, ¿verdad?
Depende de la calidad de esa obra, si es oro, plata, piedra preciosa, o si es madera, heno o hojarasca. Si hemos hecho buenas obras, hemos construido bien sobre ese fundamento o hemos construido mal. Entonces dice, ese día en el tribunal de Cristo será aprobada nuestra obra. Ahora, si permanece, si es buen material, si hemos construido bien, con oro, plata, piedras preciosas, entonces recibiremos recompensa. Pero si hemos construido mal, con madera, heno, hojarasca, dice, vamos a sufrir pérdidas. No vamos a ganar nada, aunque seremos salvos, dice, no vamos a perder la salvación, pero habremos pasado así como por fuego, así raspando, con un 10.5, promediando 11, ¿verdad? Raspando. Pero no perderemos la salvación. Entonces, este tribunal de Cristo, pues definitivamente es un tribunal de recompensas. Ahora, por diversos pasajes de la palabra de Dios podemos deducir los criterios que primarán en la evaluación de nuestra edificación sobre el fundamento de Cristo. Nuestra conducta como hijos de Dios, por supuesto, los frutos de nuestro servicio al Señor, las doctrinas correctas o incorrectas que hemos enseñado, las motivaciones correctas o incorrectas al hacer la obra de Dios, y si obramos según el Espíritu o según la carne. 5 criterios que seguramente serán usados por Dios para evaluar nuestras recompensas. ¿Cuáles serán las recompensas, verdad? Todos quisiéramos saber qué podríamos recibir si somos premiados en el tribunal de Cristo, como todos lo deseamos y lo esperamos. ¿Cuáles serán las recompensas? Voy a mencionar solamente 4 que están claramente expuestas en la palabra. Primero, autoridad en el reino de los cielos. Lucas 19, 17. Jesús le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, recordemos que la vida eterna no es estar sentados como angelitos tocando el arpa sobre las nubes. Nosotros regresaremos con Cristo a la tierra y aquí Él establecerá su reino de 1000 años. Y entonces habrá mucho que hacer aquí en la tierra y Jesús necesitará también sus servidores que estén gobernando en diferentes ciudades y naciones. Entonces habrá autoridad sobre ciudades más o menos de acuerdo a el grado de recompensa que merezcamos. La segunda, la corona de justicia a los que aman su venida. Ahora notemos esto, los que aman su venida tienen la corona de justicia como recompensa. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es que, hermano, hermana, tenemos que amar la venida del Señor para ganarnos esa corona. La tercera, la corona de vida a los que le aman y soportan pruebas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, hermana, si estás pasando por pruebas, por dificultades, tentaciones, pues dice, feliz el varón que soporta la tentación y la prueba, porque entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando uno soporta las pruebas es por amor al Señor. Y por lo tanto, es muy real todo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y habla de los que son perseguidos, los que son calumniados, ¿verdad? Todo, y que soportan todo eso por amor a Él, pues entonces recibirán la corona de vida. Y en cuarto lugar, la corona de gloria a los pastores. Ahora, esto está reservado para los pastores, ¿verdad? 1 Pedro 5, 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
yo pienso que no solamente los pastores que tienen el ministerio pastoral en una iglesia, sino que todo creyente que hace una labor pastoral, porque se preocupa por los hermanos, las hermanas, porque están sufriendo, por lo que tienen problemas, por lo que tienen dudas, y ministran a estos hermanos, haciendo una labor pastoral, yo creo que también tienen parte de esta recompensa de la corona de gloria. Entonces, qué importante es servir al Señor fielmente y hacerlo lo mejor posible, con todos los talentos y los dones que Dios nos ha dado, pero con mucho amor a los hermanos, a la iglesia del Señor, cuidándola, cuidando las ovejas del Señor. Recordemos cómo el Señor le dijo a Pedro, después que Pedro le había negado 3 veces, el Señor le pregunta 3 veces también, ¿Pedro, me amas? Y cuando el Pedro decía, sí, Señor, tú sabes que te quiero, bueno, Jesús le dice, pastorea mis ovejas. La segunda vez, apacienta mis corderos. La tercera, pastorea mis ovejas. O sea, si amamos al Señor, tenemos que preocuparnos por las ovejas del Señor, porque son del Señor, no son nuestras ovejas, son del Señor. Muy bien, tenemos entonces las recompensas que podremos recibir en el tribunal de Cristo. Y finalmente, las bodas del Cordero, el tercer evento tan esperado por la iglesia del Señor. Veamos que primero Pablo muestra a la iglesia como la novia de Cristo, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, notemos que cuando Jesús dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para perfeccionarla, para hermosearla, para presentársela a sí mismo, dice, para el día de las bodas con la iglesia. Entonces, la muerte de Cristo, dice, cuando Él se entregó a sí mismo, era para, en primer lugar, santificar a todos los pecadores que iban a ser parte de su iglesia, para hermosear su iglesia, a su novia, y hermosear la vida de cada uno de los que hemos creído en Él, por la santificación, por corregir nuestro carácter, transformar nuestra alma, nuestro espíritu, por darnos vida, darnos amor, darnos gozo, darnos paz. Es decir, ese es el propósito por el cual Dios se entregó, no para darnos una gran vida aquí en la tierra, es para prepararnos para el encuentro con Él y para las bodas en que nos uniremos con Él para siempre. Entonces, si Cristo se entregó por la novia, ahora el apóstol Juan ya no describe esas bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9. Y el apóstol Juan dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, notemos que será una gran fiesta en los cielos, anunciada con estruendo, truenos, alabanzas de una gran multitud de ángeles de Dios. Y que estos ángeles cantan y dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A quién? Por supuesto al Padre, a Dios el Padre, porque su Hijo unigénito se casa con la novia que ha comprado y perfeccionado a costa de sus propios sufrimiento y muerte. Y ahora es una novia hermosa, santa y sin mancha, vestida de lino fino, resplandeciente, lino limpio. Ahora, notemos cómo los ángeles dice, démosle gloria al Padre, porque su Hijo
se está uniendo con la novia. Dan gloria al Padre, ¿por qué? Porque el Padre diseñó todo esto, el Padre pensó todo esto. El Padre diseñó el plan de redención. Y ahora hay que darle gloria al Padre porque su Hijo se casa con una novia hermosa, vestida de lino limpio, blanco y resplandeciente. Si los ángeles de Dios se gozan, hay tal fiesta en los cielos, porque la iglesia se une con Cristo. ¿Cómo debemos gozarnos también nosotros, hermanos? ¿Cómo debemos esperar con ansia y con gozo, con alegría, aquel día en que nos uniremos con nuestro amado Señor y Salvador, el esposo de la iglesia, la cabeza de la iglesia, y darle gloria al Padre por haber permitido, haber pensado en todo esto, haber diseñado todo esto, haber permitido todo esto por su gran amor por nosotros? Me emociona de pensar solamente en esta gran fiesta en los cielos. Y la multitud de ángeles dan gloria a Dios, cuanto más nosotros, que somos los bendecidos por el amor y el poder de Dios. Y entonces hemos visto ya el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Y quiero dejar que el apóstol Juan nos dé el mensaje final para concluir este estudio. En los primeros 4 versículos de Juan capítulo 14, el Señor da un mensaje de consuelo y ánimo a sus discípulos que estaban afligidos porque el Señor les había dicho hacía poquito nomás que Judas le iba a traicionar, que Pedro le iba a negar 3 veces y que él se tenía que ir a un lugar donde ellos no le podían seguir de inmediato. Entonces estaban afligidos y por eso Él les da este mensaje en estos primeros 4 versículos. 2 de ellos ya lo hemos leído al comienzo, pero ahora vamos a verlo en su forma completa. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y vamos confiados siempre en el amor de Dios y en el destino que Jesús ganó para nosotros en la cruz, con la mirada puesta no en las bendiciones temporales que son perecederas, sino en la bendición final y definitiva en la gloria de Dios. Que ese sea nuestro ánimo, nuestra fuerza y que nos dé la paz. No importa lo que podamos pasar aquí en el mundo, no importa las pruebas personales, los problemas familiares o lo que sucede en el mundo, que cada día está peor. Confiemos en el final, esta unión final y definitiva con nuestro Señor. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Recordemos siempre que hay una morada en los cielos para nosotros. Hay un lugar especial en el corazón de Dios, pero también un lugar en la gloria de Dios, y que nuestro Señor, el arquitecto del universo, está preparando para nosotros. Qué mejor arquitecto que Él, ¿verdad? El versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. Revela el tremendo amor del Señor, un amor muy personal. Como dije anteriormente, no dice, os tomaré para llevarlos al cielo, no. Os tomaré a mí mismo. Cuánto anhela el Señor esta unión final con su novia, la iglesia, con cada uno de nosotros. Él tiene un amor personal por cada uno de nosotros, por ti, hermano, por ti, hermana. No es un amor solamente a una multitud, a los millones de creyentes en forma impersonal, no. Él tiene un amor personal por cada uno de nosotros. Y el versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sabéis a dónde voy y sabéis sabemos a dónde va, ¿verdad? O a dónde ya ha ido, mejor dicho, porque esto se lo dijo a los discípulos cuando Él todavía estaba aquí en la tierra. Sabemos a dónde ha ido. Por lo tanto, desde los cielos Él nos dice, sabéis dónde estoy y sabéis el camino. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya hemos creído en Cristo, ya tenemos la salvación, ya tenemos asegurado y tenemos nuestro pasaporte al cielo.
Tenemos asegurado nuestro pase por el tribunal de Cristo, asegurada nuestra unión con en la boda del Cordero, pero ahora el camino, lo que nos falta de aquí hasta que partamos a la eternidad y vayamos al encuentro con el Señor, hay un camino por recorrer. Y sabemos cuál es ese camino. Él nos lo ha dicho y nos lo dice a través de su palabra. De tal manera que debemos seguir este camino, el camino que el Señor nos ha trazado, con toda fidelidad, con toda obediencia, con todo gozo y con todo ánimo, sin cansarnos, sin desviarnos del camino. Sigamos adelante hasta nuestro encuentro final con el Señor. Y la Biblia, toda la Biblia termina con las palabras de promesa finales del Señor y también con la respuesta ferviente del apóstol Juan, que también debe ser nuestro mayor anhelo en nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21, los versículos finales. Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Así debemos esperarle. Por supuesto, te lo he dicho hace 2000 años casi, pero es lo que Jesús espera de cada nosotros, que estemos esperando como si Él viniera ya, ¿no? Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan le responde: amén, sí, ven, Señor Jesús. Y luego se dirige a los discípulos, a todos nosotros, diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora notemos, Jesús está cerrando esta revelación diciendo: ciertamente vengo en breve. Aunque lo dijo hace 2000 años, sin embargo, lo que Él quiere es que cada persona que lea la Biblia y lea esta revelación de Apocalipsis esté atento, esté pensando y esperando su pronta venida. Porque al final de cuentas, aunque Él todavía no llegue, nosotros podemos partir mañana o pasado o dentro de un rato, ¿verdad? Un infarto, un ataque al corazón y partimos, y para nosotros es como si Él hubiera llegado. Por eso debemos considerar siempre que Él llega en cualquier momento y que Él llega en breve. Pero luego, cuando el apóstol Juan le dice: amén, Señor Jesús, sí, ven pronto, pues debe ser también lo que digamos en nuestro propio corazón. Debemos decir con Juan: sí, ven, Señor Jesús. Debe ser el anhelo de nuestro corazón, nuestra oración. Y por eso decimos amén con Él. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este capítulo 7. Y entonces nos veremos la próxima semana. Y el tema de la próxima semana es un poco escabroso. Es la Trinidad satánica en los últimos tiempos. Un tema, por decirlo así, podría ser desagradable. Sin embargo, importante conocer, porque ya se van dando algunas señales de cómo culminará esta Trinidad satánica. Muy bien, que Dios le bendiga y que tengan una linda semana.